En el marco de un interesante foro de ver las oportunidades y las ventajas que México puede tener en estos momentos de pandemia, particularmente en este último trimestre del 2021 y desde luego en los dos primeros trimestres del 2022 en materia de economía, se visualizan varias cosas que vale la pena destacar y comentar. Es evidente que se están dando ajustes en la economía mundial, en muchas materias, en las bolsas de valores, en la movilidad de empresas mundiales que están haciendo sus ajustes, las cadenas comerciales están teniendo importantes redimensionamientos tanto de sus locales comerciales, de sus tiendas, como de sus empleados. Todo esto empieza a provocar estos ajustes económicos que tienen que ver básicamente con las proyecciones de lo que puede suceder en la economía en el 2022 y algo en lo que queda de este año, que es el trimestre octubre, noviembre, diciembre del 2021, son de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta para aprovechar las oportunidades. No olvidemos que siempre que hay una crisis, hay retos y oportunidades, y las oportunidades las toman quienes se ponen a la vanguardia, quienes tienen visión, quienes tienen iniciativa, quienes se lanzan al ruedo en aras de conquistar las mejores condiciones para su ciudad, su estado, su país, etcétera. Por ejemplo, se da el caso drástico de los Estados Unidos, anunciado prácticamente el día de ayer, donde se dice que la inflación ha tenido incrementos importantísimos que empiezan a generar ahora sí la certidumbre, fíjese nomás de qué, la certidumbre de que va a disminuir el crecimiento de Estados Unidos en el 2021 de acuerdo a lo proyectado originalmente a finales del año pasado. Todo producto de la pandemia y de sus secuelas, pero en materia económica. Y me explico, el costo de la vida en Estados Unidos como en México y en muchos otros países incrementó drásticamente. Simple y sencillamente, el hecho de el gasto en materia de salud que han tenido que realizar las familias de manera voluntaria o involuntaria, con los cubrebocas, con el gel, con medidas de autoprotección de su salud, ha sido un gasto terrible para las familias y no se diga para las empresas. Y luego se da el caso de que están enfrentando muchas ciudades y se ponen ejemplos, por ejemplo, de Nueva York, como hay semanas enteras en las que no hay gente para trabajar. Fíjese lo que le estoy diciendo. Hay empresas que han expresado, por ejemplo, que pagaban $10 la hora a gente para que cocinara hamburguesas, hot dogs o en los restaurantes. Y resulta que ahora tienen que pagar $25 la hora porque no hay trabajadores. Y esto tiene muchas veces una consecuencia natural que uno debe entender por varias razones. La primera es porque la enfermedad y sus secuelas ha afectado a muchos trabajadores, principalmente hispanos, fíjese, a gente de origen latinoamericana que vive en aquellos lugares del norte de los Estados Unidos y que se han enfermado porque su transportación fundamentalmente era por el metro y fueron los más afectados. Entonces muchos fallecieron, muchos quedaron con secuelas del COVID y entonces se da un factor en el que la mano de obra empieza a escasear. Yo recuerdo hace 2 semanas cuando estaba en Arizona que alguien me decía, fíjate que quise agarrar un Uber y no pude porque no había. Y resulta que no había no porque no haya carros, sino porque los que los manejaban no quisieron trabajar y tampoco había jardineros y no había meseros y no había cocineros y a los restaurantes a los que acudías había letreros de que se aceptan empleados y si usted va a Tucson o a Phoenix o a cualquier otra ciudad, en todos lados se están solicitando empleados. Esto implica que es una consecuencia de la pandemia, pero en materia económica, porque el gobierno federal les dio un apoyo de un cheque, el más bajo, fíjese, fue de $1,200 por persona como apoyo COVID para los gastos que tienen en su familia. Entonces, al hacer esto,
pues hay familias que tienen 2 o 3 miembros que trabajan, pues recibieron $3,600 y entonces dijeron, pues nos vamos a quedar en casa, nos vamos a cuidar, hoy no voy a ir a trabajar. Y entonces empezó a hacer una reacción en cadena que empezó a afectar a lo que es la cadena productiva. Entonces, ahorita por ejemplo, se habla de que hay 351,000 solicitudes de apoyo por desempleo en Estados Unidos. Un número impresionante porque es parte de una ley que existe allá. Tú te anotas y el gobierno te empieza a dar ese apoyo mientras consigues un nuevo empleo. La inflación se fue hasta el cielo, el costo de la vida es carísima, el desempleo está por todos lados, pero sobre todo provocado por las empresas que tuvieron cierre definitivo y también por las que tuvieron cierre temporal. Las que tuvieron cierre temporal volvieron a abrir algunas, pero con menos empleados y condiciones muy desgastantes que no les está saliendo y se prevé que muchas de ellas no van a poder sobrevivir. Sin embargo, lo que veíamos en este foro y en este panel de las oportunidades que México puede tener es algo bien interesante. Resulta que la cadena de valor de Estados Unidos, es decir, donde se producen todos los productos, que se pueden hacer en China, en Vietnam, en Tailandia, en todos esos lugares, y que después se mandan a los Estados Unidos, y no se diga las ensambladoras y todo otro tipo de maquiladoras, que se avisora simple y sencillamente que cientos de empresas pudieran tener el proceso de la reversión. Es decir, en vez de estar tan lejos de los Estados Unidos y vivir las secuelas, no solo de la producción, sino de la transportación y la exportación a Estados Unidos, mejor se van a mover a México, a la frontera norte mexicana, que es la frontera con los Estados Unidos, y así es más fácil moverte en transporte, en ferrocarril, inclusive en avión, porque el mercado más grande de consumidores en el mundo sigue siendo los Estados Unidos. ¿Y saben quién es su principal socio comercial? Número 1, México, y número 2, China. Entonces, la ventaja competitiva de la cercanía, la ubicación geográfica, el valor de la mano de obra, vuelve a ser un factor importante de oportunidad para México y para los mexicanos, y hay que aprovecharlo. Pero sin lugar a dudas, se tiene que aplicar la teoría de los 3 elementos básicos: la confianza, la credibilidad, la certidumbre y un último factor que es fundamental para las empresas, para instalarse, para trabajar, para producir: la energía. Y aquí es donde viene que debe haber una certidumbre en el abasto suficiente y barato de energía, y además de energía limpia. Es decir, ya no quiere las empresas salirse de su esquema de ser empresas socialmente responsables y responsables con el medio ambiente. Por eso los parques industriales en México tienen que tener una nueva connotación y aprovechar sus oportunidades que les está dando el mercado mundial con todo esto que está sucediendo de la movilidad de las empresas, producto de las secuelas de la pandemia, secuelas económicas estoy hablando. Por eso algo que alarma y preocupa es el hecho de lo que está sucediendo con las plantas almacenadoras de combustible en distintas partes del país que están siendo bloqueadas, cerradas o clausuradas por el gobierno federal, y entonces las empresas dicen, híjole, ¿y ahora quién me va a surtir? Pemex. Si Pemex apenas surte a las gasolineras propiedad de Pemex o las concesionadas por Pemex, y entonces me voy a ver en un serio problema porque no voy a tener gas natural, no voy a tener gasolina, no voy a tener diésel, y entonces empiezan las preocupaciones de si van a tener la capacidad de competir, y o me quedo en China, en Vietnam, o me voy a México. Esas son las señales que tenemos que mandar, porque nosotros estamos atorados en proyectos de energía. Hay cuando menos 58 proyectos de energía solar en México ya terminados, millones de paneles ya terminados, pero no están conectados por la Comisión Federal de Electricidad, y eso es muy desalentador. ¿Por qué? Porque los extranjeros lo saben. De hecho, ya están considerando poner demandas muy fuertes
por los cambios en las reformas energéticas y los daños que se está generando producto de las secuelas de las malas decisiones en materia energética que toman nuestras autoridades. Por eso la recuperación de la producción, la recuperación del crecimiento, la recuperación del empleo está teniendo un alto costo. Suena a contradicción, pero no lo es. Por eso es muy importante, ya como conclusión, entender lo siguiente. La economía en el 2022 tiene predicciones, por ejemplo, en México de un 3% de crecimiento, en Estados Unidos de un 8% de crecimiento. Y hay un acuerdo comercial, el TEC-MEC, México, Estados Unidos, Canadá, que es nuestra tabla de salvación. Nosotros vamos a correr la suerte económica de los Estados Unidos, si es nuestro principal socio comercial, es hacia donde exportamos nuestros productos, es desde donde tenemos las mayores fuentes de ingresos. Recordemos que la principal fuente de ingreso de la economía mexicana en los últimos 2 años ha sido las remesas de los paisanos que mandan a México. Entonces debemos de entender que es la tabla de salvación y por lo tanto ponernos al día y tomar medidas drásticas de jugar con las reglas del mercado mundial para que México se vea beneficiado, atraer empresas que se vengan a nuestras fronteras y ser más fuertes económicamente. Creo que este es un gran llamado al gobierno de la República, a los empresarios y a todo el mundo para que entendamos que son las nuevas condiciones del mercado y dejémonos de preocupaciones, vámonos ocupando el tema de la política migratoria, el tema de la política exterior, de andar de alcahuetes de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y el tema de la política económica del gobierno mexicano. Deben de ser alicientes para los sectores productivos, apoyar a los productores que generan empleos y riqueza, para efectos de encontrar la luz al final del túnel. Esa es la situación, esos son mis comentarios. Gracias por escucharme.